Y si te dijera que la razón por la que pierdes dinero en el trading no tiene nada que ver con tus estrategias, ni con el mercado, sino contigo mismo. Imagina esto, el 95% de los traders fracasan y no es por falta de conocimiento, es por una batalla interna que sabotea sus mejores planes. La mayoría ni siquiera es consciente de que está ocurriendo. Hoy vamos a desentrañar el secreto que separa a ese 5% ganador del resto. Un secreto guardado en la mente de un hombre que revolucionó la psicología del trading para siempre. Bienvenidos a nuestro espacio donde exploramos las mentes que definieron el mundo de las inversiones. Hoy nos sumergimos en la obra maestra de Mark Douglas, Trading en la Zona. Este no es solo un libro, es un manual de supervivencia para la jungla emocional que son los mercados financieros. Acompáñame a descubrir cómo puedes dejar de luchar contra el mercado y empezar a fluir con él, alcanzando ese estado mental de máximo rendimiento que Douglas llamó la zona. Para entender la magnitud del trabajo de Mark Douglas, primero debemos viajar a su tiempo, donde el análisis técnico era el rey. Los traders se obsesionaban con gráficos, patrones e indicadores, creyendo que dominar estas herramientas era la llave del éxito. Se pensaba que con el análisis correcto, el mercado era un código que se podía descifrar. Pero Douglas, quien comenzó su carrera como trader y experimentó de primera mano la frustración y el fracaso, notó algo fundamental que todos estaban pasando por alto. Vio a traders brillantes, con estrategias impecables, perder dinero una y otra vez. Se dio cuenta de que el problema no estaba en los gráficos, sino en el espacio de 6 pulgadas entre sus orejas, en su mente. Douglas observó un patrón devastador. Los traders se paralizaban por el miedo, actuaban impulsivamente por la euforia y se dejaban llevar por la esperanza, rompiendo sus propias reglas en el proceso. Identificó que nuestras creencias y miedos más profundos, formados desde la infancia, se activan de manera violenta en el entorno del trading. El mercado, con su inherente incertidumbre, actúa como un espejo que refleja nuestras inseguridades. Miedo a equivocarse, el mercado te lo mostrará. Miedo a perder, lo sentirás en cada tic. Necesidad de tener siempre la razón, el mercado te humillará. Esta revelación fue revolucionaria. Douglas propuso que el éxito en el trading no es un 80% psicología y un 20% estrategia, como algunos decían. Es 100% psicología, porque sin la mentalidad correcta, la mejor estrategia del mundo es inútil. Trading en la zona no nació de la teoría académica, sino de la cruda realidad del campo de batalla financiero. Es el resultado de años de coaching a traders profesionales, ayudándolos a superar las barreras mentales que les impedían alcanzar su verdadero potencial. Douglas no ofrecía el santo grial, sino algo mucho más poderoso en un mapa para navegar nuestro propio paisaje interior. Uno de los conceptos centrales de Mark Douglas es la idea de que el mercado es fundamentalmente incierto. Cada momento en el mercado es único. Esto puede sonar simple, pero sus implicaciones son profundas. La mayoría de nosotros llegamos al trading con una mentalidad que busca certezas. Queremos saber qué va a pasar después. Cuando una operación sale bien, nuestro cerebro busca repetir esa experiencia exacta, esperando el mismo resultado. Cuando sale mal, el miedo nos paraliza, temiendo que el dolor se repita. Douglas nos explica que este es el error fundamental. Intentar predecir el mercado es una batalla perdida. La verdadera habilidad del trader de élite no es predecir, sino reaccionar. Es aceptar que no sabes lo que va a pasar a continuación y sentirte completamente cómodo con esa incertidumbre. Él lo llama pensar en probabilidades. Imagina un casino. El dueño no sabe si la próxima mano de blackjack será ganadora o perdedora. No le importa. Lo que sí sabe es que a lo largo de miles de manos, las probabilidades están a su favor. Tiene una ventaja estadística. Él opera sin emociones en cada mano individual porque confía en su ventaja a largo plazo. Douglas nos insta a adoptar esta misma mentalidad de casino. Tu estrategia de trading es tu ventaja, tu edge. Si has hecho tu trabajo y sabes que tu sistema tiene una probabilidad positiva de éxito a lo largo de una serie de operaciones,
digamos un 60%. Entonces, tu única tarea es ejecutar ese sistema sin dudar una y otra vez. No importa si pierdes en esta operación o en la siguiente o incluso en las 3 siguientes, lo que importa es que ejecutes tu plan 20, 50, 100 veces, porque al final de esa serie tu ventaja estadística se manifestará. El problema es que nuestro cerebro no está diseñado para pensar así. Una pérdida se siente como un ataque personal. 2 pérdidas seguidas activan nuestras alarmas de peligro. 3 pérdidas consecutivas nos hacen dudar de todo nuestro sistema. Empezamos a saltarnos operaciones por miedo o a tomar operaciones impulsivas para recuperar lo perdido. En ese momento, hemos abandonado nuestra ventaja. Ya no estamos operando como el casino, sino como el jugador desesperado. La clave, según Douglas, es desvincular el resultado de una operación individual de nuestra autoestima y de nuestra percepción de la estrategia. Cada operación es solo una más en una larga serie. Es solo una instancia en un juego de probabilidades. Mark Douglas identificó 5 verdades fundamentales que todo trader debe internalizar para alcanzar la zona. No se trata de memorizarlas, sino de integrarlas a un nivel tan profundo que se conviertan en parte de tu sistema de creencias. La primera verdad es ANG. Cualquier cosa puede pasar. Esto combate la tendencia a creer que sabemos lo que el mercado hará. Aceptar esto nos libera de la decepción y la sorpresa cuando el mercado hace algo inesperado. La segunda, no necesita saber qué va a pasar para ganar dinero. Esto refuerza la idea de pensar en probabilidades. Tu trabajo no es ser un adivino, sino un ejecutor de un sistema con una ventaja estadística. La tercera verdad, hay una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas para cualquier conjunto de variables que definen una ventaja. Esto significa que, incluso con la mejor estrategia, no puedes saber el resultado de la siguiente operación. Una serie de pérdidas no invalida tu sistema, así como una serie de ganancias no te convierte en un genio invencible. La cuarta, una ventaja no es más que una mayor probabilidad de que una cosa suceda sobre otra. Es simple, pero crucial. Tu edge no es una garantía, es solo una probabilidad inclinada a tu favor a lo largo del tiempo. Y la quinta, quizás la más importante, cada momento en el mercado es único. Esto evita que asocies el resultado de una operación pasada con la actual, solo porque la última vez que viste este patrón, perdiste dinero. No significa que volverá a suceder. Y viceversa, cada operación es independiente. Cuando un trader integra verdaderamente estas 5 verdades, sucede algo mágico. El miedo a equivocarse desaparece. La necesidad de tener la razón se desvanece. El trader deja de percibir la información del mercado como amenazante. En lugar de ver un movimiento en contra como el mercado me está atacando, lo ve simplemente como información que me dice que mi ventaja no está presente en este momento. Sin la carga emocional, el trader puede ejecutar sus planes de manera impecable, entrando y saliendo de las operaciones según sus reglas, sin dudar, sin arrepentirse, sin euforia. Este es el estado mental que Douglas llama la zona. Estar en la zona es un concepto que a menudo asociamos con atletas de élite. Es ese estado de flujo donde el rendimiento parece sin esfuerzo, intuitivo y perfecto. Michael Jordan en un partido decisivo, un piloto de Fórmula 1 en una vuelta de clasificación. En el trading, la zona es un espacio mental donde no hay miedo, no hay conflicto interno. Simplemente ves las oportunidades que tu sistema define y actúas no hay vacilación, no hay un debería o no debería. Simplemente hay ejecución. Douglas describe este estado como una corriente de oportunidades. El mercado está constantemente generando información. La mayoría de los traders filtran esta información a través de sus miedos y creencias limitantes. Si tienes miedo a perder, podrías no ver una señal de entrada clara. Si acabas de tener una gran ganancia y sientes euforia, podrías ver una señal donde no la hay. El trader que está en la zona, sin embargo, no tiene estos filtros. Percibe el flujo de oportunidades del mercado tal como es, de manera objetiva. Cuando aparece una oportunidad que se alinea con su ventaja,
Actúa instantáneamente y sin dudar. Si la operación resulta perdedora, cierra la posición sin angustia emocional, porque entiende que las pérdidas son una parte inevitable del negocio, un coste operativo. Si resulta ganadora, toma sus beneficios según su plan, sin dejarse llevar por la codicia. Alcanzar este estado requiere un trabajo consciente y deliberado. No es algo que sucede por casualidad. Douglas propone un proceso de 7 pasos para convertirse en un trader disciplinado. Implica, entre otras cosas, asumir total responsabilidad por tus resultados, crear un sistema de creencias basado en las 5 verdades fundamentales y practicar la ejecución impecable a través de un régimen de trading estructurado. Es un proceso de recableado mental, es desaprender las respuestas emocionales que nos sabotean y aprender a interactuar con la incertidumbre del mercado de una manera productiva y serena. No se trata de eliminar las emociones, eso es imposible. Se trata de neutralizar su impacto negativo en nuestras decisiones de trading. Cuando lo logras, el trading deja de ser una lucha estresante y se convierte en una actividad fascinante. Y lo más importante, consistentemente rentable. La herencia de Mark Douglas en el mundo del trading es incalculable. Antes de él, el coaching para traders se centraba casi exclusivamente en la estrategia y el análisis técnico. Douglas cambió el paradigma para siempre, poniendo el foco en la psicología como el factor determinante del éxito. Su trabajo ha influenciado a generaciones de traders, desde novatos que recién comienzan hasta gestores de fondos de cobertura que manejan miles de millones de dólares. Muchos de los grandes nombres del trading moderno, como Brett Steenbarger, un reconocido psicólogo y coach de traders, han construido sobre las bases que Douglas estableció. Los conceptos de pensar en probabilidades, aceptar el riesgo y operar sin miedo son ahora parte del vocabulario estándar en cualquier sala de trading seria. Las empresas de prop trading, que financian a traders con su capital, dedican una parte enorme de su formación a la psicología, utilizando los principios de Douglas para preparar a sus operadores para los rigores del mercado. La belleza del enfoque de Douglas es su universalidad. No importa si operas con acciones, futuros, forex o criptomonedas. No importa si eres un day trader, un swing trader o un inversor a largo plazo. Los principios de la psicología del trading son los mismos. La batalla contra el miedo, la codicia y la necesidad de tener razón es una batalla humana, y las soluciones que Douglas ofrece son atemporales. Su libro, Trading en la Zona, publicado en el año 2000, sigue siendo un bestseller y es considerado una lectura obligatoria para cualquiera que se tome en serio esta profesión. Más que un libro sobre trading, es un libro sobre el dominio de uno mismo en un entorno de máxima presión. Nos enseña que para conquistar el mercado, primero debemos conquistarnos a nosotros mismos. La tragedia de su fallecimiento en 2015 dejó un vacío, pero su legado vive en cada trader que logra superar sus barreras mentales y alcanzar la consistencia. Mark Douglas no solo enseñó a la gente cómo operar, les enseñó cómo pensar, y ese es el regalo más valioso que un mentor puede ofrecer. La obra de Mark Douglas nos deja con una pregunta final, una que resuena mucho más allá de los gráficos y las pantallas. Si tu éxito en el trading dependiera no de predecir el futuro, sino de aceptar plenamente cada resultado posible sin miedo, ¿qué creencias sobre el fracaso, el dinero y tu propio valor tendrías que abandonar hoy mismo para empezar a operar desde esa libertad? Gracias por acompañarnos en este viaje a la mente de un verdadero pionero. Sigue explorando las experiencias de los más grandes en nuestros videos para que continúes dominando tu mentalidad de trader e inversionista. Nos vemos pronto.